Hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión vamos a ver cómo comunicar un PLC Compact Logix con un máster de IO-Link de la marca IFM. Vamos a utilizar el modelo L18ER, pero si tú tienes otro PLC que se programe también con Studio 5000 o con RS Logic 5000, esta información también te va a servir. Y el modelo que utilizaremos del máster de IO-Link es el AL1122. También si tienes otro modelo pero que sea la misma marca y soporte Ethernet IP, este video también te va a ser de ayuda. Los requisitos o los requerimientos es nuestro máster de AL1122, el cable de alimentación de nuestro máster, su cable de comunicación, el Compact Logix, como habíamos dicho, el L18ER. Vamos a utilizar un Sensor Hub AL2341. Este será nuestro dispositivo esclavo de IO-Link. También este lo vamos a conectar a través de este puerto a el puerto número 1 de nuestro máster de IO-Link. Y por último también les voy a mostrar cómo obtener el EDS, los manuales y el add-on para poderlo comunicar. Todo esto explicado paso a paso. La conexión eléctrica de nuestro máster de IO-Link, como lo habíamos visto en un video anterior, en la parte superior tenemos los puertos de Ethernet. Aquí tenemos el pin out. Aquí tenemos el puerto de alimentación de 24 volts de corriente directa. Pin 1 es 24 positivo, pin 3 es 0 volts. ¿Ok? Y en la parte inferior tenemos los 8 puertos, los cuales los podemos utilizar como entradas digitales, salidas digitales o también su objetivo o su función principal como IO-Link. La conexión eléctrica del Sensor Hub en la parte superior, si se fijan, es muy similar al máster, pero aquí nada más tenemos un puerto en la parte superior que es para la conexión por IO-Link. ¿Ok? En el pin 1 vamos a conectar el 24 volts, en el pin 3 0 volts y el pin 4 es para IO-Link. Y en la parte inferior tenemos 10 puertos. Como podemos ver, cada puerto podemos conectar dos entradas digitales. El pin out es el siguiente. El pin 1 24 volts, pin 3 0 volts, pin 2 es la entrada digital 2 y pin 4 es la entrada digital 1 de cada puerto. La conexión entre todos los equipos es de la siguiente manera. Con un cable con conector M12 vamos a conectarnos al esclavo de IO-Link y el otro extremo lo vamos a conectar al primer puerto de nuestro máster de IO-Link. Después el puerto de Ethernet lo vamos a conectar a un switch. En el switch también vamos a conectar nuestro PLC y nuestra computadora. Por último vamos a conectar un sensor en cualquiera de estos puertos para monitorear la señal que vamos a recibir en nuestro esclavo de IO-Link. Ok, bueno, les voy a mostrar una pequeña descripción, ya un video, para que vean cómo va a ser el conexionado ya físicamente. Aquí tenemos los dispositivos que vamos a utilizar. Comenzamos primero con el máster de IO-Link AL1122. En la parte superior tenemos los dos puertos de Ethernet. Aquí tenemos el puerto de alimentación y en la parte inferior tenemos los 8 puertos, los cuales los podemos configurar, como habíamos dicho, como entrada digital, salida digital o principalmente IO-Link, que es nuestro caso. Y solamente recordar que en el lateral podemos tener el pin out de cada uno de los puertos, el de Ethernet, el de alimentación y el de los puertos que podemos configurar como entrada digital o IO-Link. De este lado tenemos el dispositivo que va a funcionar como esclavo, AL2341. Este vendría siendo el puerto de IO-Link, el cual vamos con un cable lo vamos a conectar al puerto 1 de nuestro máster. Y en la parte inferior este dispositivo cuenta con 10 puertos. En cada puerto podemos conectar hasta dos entradas, digital 1, digital 2. Cada LED representa el estado de cada una de las entradas. Ok, bueno, primero pues, como habíamos dicho, este es el cable que vamos a utilizar para la comunicación por Ethernet. Aquí está, de un extremo RJ45 y del otro extremo M12. Lo vamos a conectar en la parte superior. Después aquí es el puerto de alimentación. Yo aquí ya lo tengo conectado, entonces en el otro extremo recuerden 1.24 y 3 0 volts. Aquí vean cómo ya se energizó, ya se alimentó.
Estos están parpadeando porque están configurados todos por IO-Link. Ok, entonces están parpadeando hasta que detecten un dispositivo IO-Link, es cuando dejan de parpadear, y es lo que vamos a hacer ahora con este cable, que en los dos extremos es M12, pero en uno es macho y en el otro es hembra. Lo vamos a conectar en el puerto que ustedes lo quieran. En este caso yo lo voy a conectar en el puerto número 1 del máster. Ahí ya está conectado, y el otro extremo lo conectamos en el puerto IO-Link de nuestro dispositivo. Okay, aquí lo conectamos y vean cómo este ya se quedó en verde fijo porque ya detectó un dispositivo IO-Link. Y por último, solamente para hacer pruebas, vamos a utilizar este sensor. También es de la misma marca. Yo lo voy a conectar aquí. Es un M12 también. Este tiene 5 pines. Y solamente es para probar aquí. Y también ya cuando estemos comunicándolo con el PLC. Aquí lo conectamos. Y vean aquí, por ejemplo, ahí está detectando, ahí ya no detecta, detecta y ya no detecta. Ok, y todo esto lo vamos a ver, el estado de todas de estas entradas las vamos a ver ahora en el PLC. Bueno, ahora sí vamos a pasar a ver la documentación para poder continuar con la elaboración de nuestro programa. Y ahora vamos a abrir el navegador de su preferencia. Vamos a ir a la página oficial de IFM. Aquí damos clic. Vamos a escribir el modelo de nuestro máster, en este caso AL1122. Si ustedes tuvieran otro, pues ahí lo buscan. Vamos a ir a esta sección y vamos a elegir la marca que vamos a utilizar, en este caso Allen Bradley. Presionamos este botón y vamos a esperar a que termine. Ok, una vez que termine lo vamos a buscar. Vamos a ir aquí en mostrar en carpeta. Lo podemos utilizar ahí mismo o pueden ir a una carpeta en específico. Si se fijan, yo aquí ya lo tengo, lo voy a eliminar y ahí lo voy a pegar. Ok, el siguiente paso pues sería descomprimirlo. Yo ya lo tenía, lo borré nomás para que vean cómo es el proceso. Y también les mencionaba, en caso de que ustedes no tengan la IP, es importante que se la asignen con este software. Y también recomendación, actualizar el firmware. Ya tenemos un video aquí en la parte superior, les dejaré el enlace para que vayan a verlo. Y otra cosa importante es el manual de instrucciones. Aquí va a venir información muy importante que ahorita vamos a explicar paso a paso. Y una vez que estamos aquí, también de una vez vamos a escribir el modelo de nuestro sensor hub, módulo de entradas. Vamos a ir también en este apartado, vamos a bajar y aquí en PDF IO-Link Interface Description. Ok, bueno, entonces ahora sí vamos a crear un nuevo proyecto en Studio 5000. Yo aquí ya lo tengo. Ustedes pues la versión que estamos utilizando en este caso es la versión 33.01. y bueno, el paso primero es instalar el EDS. Vamos a ir a esta opción, EDS Hardware. Vamos a ponerle aquí en siguiente, registrar un archivo individual. Y vamos a ir a esta parte. Miren, yo aquí donde lo pusimos, en Códices, es en la carpeta prácticas. Es la última práctica. Y aquí adentro está esta carpeta EDS. Vean todos los modelos que hay. El que estamos utilizando nosotros es AL1122. Lo elegimos, le damos en siguiente. Aquí ya nos dice que ya se instaló de manera correcta. Y este es el dispositivo. Ya nada más le damos siguiente, finalizar. Y vamos a esperar. Aquí vamos a dar clic derecho en Ethernet. Vamos a poner nuevo módulo. Y aquí vamos a poner IFM. Vamos a colocar el modelo AL1122. Le ponemos aquí en crear. Y aquí ustedes le ponen el nombre que ustedes quieran. Yo le voy a poner IFM. La IP, recuerden la IP que le asignamos anteriormente, 0.250. Y algo importante aquí en cambiar, vean cómo viene SINT. Como vamos a usar unos add-on para nuestro esclavo, la recomendación es utilizar tipo de dato entero.
y también es importante mencionar que esté seleccionada esta opción. Esta es la opción recomendada: Exclusive Owner IO acíclico y con diagnóstico. ¿Y de dónde viene este 223 y 151? Bueno, nada más haciendo un poquito de mención, nos vamos a la página 64. Si se fijan, aquí dice entrada, salida, acyclic data y diagnóstico. ¿Qué viene siendo esto? IO, entrada, salida, acyclic data y diagnóstico. Si se fijan, aquí dice que del 0 al 189 viene siendo esta información, todos los puertos desde el puerto 1 hasta el puerto 8. Y a partir del 190 al 190 más 7N, donde N es el tamaño, bueno, aquí dice Process Data Length, el tamaño de los datos de proceso de cada puerto. Nosotros debemos de tener un tamaño específico. En este caso, si hacemos pues uso de la calculadora, vamos a tener ¿cuántos bytes? Tenemos desde el 0 al 189 serían 190. 190 es de aquí a aquí, ¿ok? Y después tenemos de aquí a esto, que vendrían siendo, normalmente se utiliza por default 32, sería 32 por 7 más el que está aquí, más el 0, digamos, sería 32 por 8 más 190, serían 446, pero estos son bytes y nosotros acá tenemos en enteros. Recordemos que un entero tiene 2 bytes, entonces lo dividimos entre 2 y nos da el 223 que tenemos en esta parte. Ahora lo mismo para las salidas. Si nos vamos a la parte de salidas, en el apartado vemos que está desde el 0 al 45, tenemos 46 bytes, ok. Entonces sería 46 más qué, pues sería igual 7n, sería 7 más el byte 0, sería 8 por 32 más 46, que sería el 46 de aquí arriba, igual 302. Y como habíamos dicho, 302 entre 2, porque un entero tiene 2 bytes, aquí tenemos este valor, ok. Solamente para que vieran de dónde venía esta información. Aquí le damos en OK, aquí cerramos y en teoría ya tendríamos nuestro master comunicado. Vamos a poner aquí en WhoActive para buscar nuestro PLC. Obviamente ya estamos conectados a nuestra computadora, al switch, todo enlazado por Ethernet. Este es el PLC que estamos utilizando. Le damos aquí en descargar. Como este proyecto es diferente al que está actualmente, pues nos va a mostrar esta ventana. Le damos descargar y esperamos. Como pueden ver, aquí el IO me nos marca en verde fijo, quiere decir que la comunicación está establecida de manera correcta. De hecho, si vamos aquí, le damos doble clic en módulo info, aquí nos dice que está toda la comunicación ok. Muy bien, entonces ahora el siguiente paso pues va a ser configurar nuestro esclavo de IO-Link. Para esto pues vamos a importar, vamos a ir aquí al add-on instruction, vamos a importar un add-on, vamos a ir aquí a bibliotecas, documentos, códices, bueno, en la carpeta en la que yo lo tengo instalada, guardamos el startup package, le damos doble clic y aquí en add-on, en IFM devices, se encuentran todos los dispositivos. En este caso el dispositivo que vamos a utilizar es AL2 y las X pues corresponden a un modelo en específico. En este caso aquí sería 2, nuestro modelo es X23, sería una X y después viene un 41, sería 2X, 4X, pero de 4 o de 8 puertos. Recuerden que el de nosotros en nuestro máster es uno de 8 puertos, por lo tanto el 8 corresponde a los puertos que tiene nuestro máster. Le damos doble clic, le damos OK para crear los tags, importarlos. Ahí ya terminó. Ahora vamos a ir aquí, vamos a agregar un nuevo rung, vamos a habilitar este botoncito de add-on, le damos clic aquí y pues yo le voy a dar el nombre tal cual, el modelo 2341. Clic derecho, vamos a crearlo. Vean el tipo de dato. El tipo de dato es el de nuestro add-on. Le damos aquí en crear.
Aquí en PLC Input, importante, aquí debemos de colocar las entradas o el nombre de nuestro máster. En este caso es IFM. De hecho, si lo buscamos aquí, sería el de entradas, data. Le damos clic y vean cómo ahí ya, de esta manera ya terminaríamos, ya estaría enlazado nuestro esclavo. Vamos a darle aquí descargar, vamos a darle download, vamos a ponerlo en run y vean cómo aquí en teoría ya está todo comunicado. Ahora voy a poner esta ventana hacia la izquierda y aquí tenemos del lado derecho el sensor. Vean cómo lo vamos a que detecte. Ahí está detectando. Bueno, aquí tenemos que colocar el puerto. Ahí está en el puerto 1. Vean, ya detectó el vendor ID, el device ID, y aquí nos está detectando un 1. Se fijan el sensor, ahí por ejemplo, ahí no está detectando, se pone en 0. Ahí ya está detectando, se pone en 1. No detecta un 0. Uy. Ahí está detectando, nos marca un 1, no detecta y nos marca un 0. De esta manera pues podemos ver que la comunicación ya está y ya estamos recibiendo el estado de las entradas. Esto es por la facilidad de un add-on. En caso de que no tuviéramos el add-on, ¿cómo podríamos nosotros saber dónde está cayendo esta información? Bueno, eso es lo importante o lo ideal, saber cómo funcionan los add-ons, de dónde está toda la información. Aquí, como podemos ver, tenemos unos puertos en caso de que los configuremos como entradas, nuestros puertos del máster de IO-Link. También tenemos aquí los puertos 1, puertos 2, todos los puertos hasta el 8 para el diagnóstico, el vendor ID, el device ID. Pero lo importante donde está la información es esta parte a partir del 190. Entonces, si nosotros vamos aquí, controller tags, vamos a ir a IFM entradas, vean cómo aquí vamos a tener todos los que habíamos dicho, desde el 0 al 222, que viene siendo el 223 que habíamos visto acá. Ok, ahí está toda esa información. Entonces ahora nos dice que en el byte 190 es donde se encuentra la información del puerto número 1. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, recuerden, estos son bytes y nosotros los tenemos en el PLC como enteros. Entonces sería 190 entre 2. A partir del entero 95, nosotros deberíamos de estar viendo la información. Entonces nos vamos para arriba. Aquí está el entero 95 y vean cómo aquí está la información. Aquí teníamos el 95, aquí está, y aquí estamos recibiendo la señal. Si nosotros nos posicionamos de este lado, ahí vamos a apagar el sensor. Bueno, que deje de detectar, vuelve a detectar, deja de detectar, y ahí vean cómo estamos recibiendo el 1. Ahora, ¿por qué estamos recibiendo el 1 ahí? Recuerdan que también bajamos este manual. Este es el manual del dispositivo AL2341, es este. Aquí nos dice que si nosotros nos conectamos en esta parte, Digital Input 1.0, el Digital Input 1.0 vendría siendo este que está aquí, y la señal 1.1, que es la de abajo, vean cómo está encendida, la vamos a encontrar en el bit 56. Bueno, en este caso vendría siendo en la palabra número 0, pero es el bit, vamos a nombrarlos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en el bit número 8 de la palabra 0. Si vamos aquí tenemos, esta sería la palabra 0, y vamos a ir hasta el bit número 8, que es esta, y ahí es donde estamos recibiendo la señal. Entonces, toda la información está aquí en los manuales. La ventaja del add-on es que pues ya no necesitamos ver nada de esa información, simplemente le decimos en qué puerto vamos a conectar nuestro máster, y de esa manera pues ya estamos teniendo acceso a monitorear el estado de las entradas. Ok, aquí por ejemplo vamos a cambiar de puerto también el sensor para que vean que lo podemos visualizar
en otra entrada. Ahí ya lo cambiamos a otro puerto. En este caso el puerto, el nombre que tiene es X1.4. Y vean cómo ahora recibimos el 1, nos muestra un 1-0 en binario. Ok. Y ese que vendría siendo, bueno, igual sería revisar el manual. El que sería el 1.0 sería el 1.4. Sería 1.4. De 1 vendría siendo este bit que se encuentra de este lado. Ok. Vendría siendo el 8, 9 en el 10, se supone. Vamos a ver si es correcto. En teoría, bueno, es el 95. Y aquí está en el 10. Vean, ahí está el 1. Se apaga, se enciende y se apaga. Se enciende y se apaga. Ok, entonces ya solamente recapitulando, aprendimos cómo dar de alta el máster de IO-Link, también cómo importar un add-on, agregarlo a nuestro programa, monitorear el estado y también monitorearlo sin el add-on, verlo directamente desde los bytes de las memorias de nuestro dispositivo. Ok, bueno, pues espero que esta información les sea de utilidad. En caso de alguna duda la pueden dejar en los comentarios. Y pues bueno, muchas gracias y espero que estén muy bien.